Vamos a comenzar yendo a la Sagrada Escritura, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 16, y voy a estar leyendo a partir del verso, am, vamos a leer a partir del verso 13. Repito, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, el verso 13 en adelante. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí vemos que Pedro, que no es una casualidad, ya desde aquí ya vemos la preeminencia que tiene este apóstol. Eh, Sabemos que todos los demás tenían autoridad, tenían una importancia, fueron escogidos por Jesucristo, pero aquí vemos que el que está resaltando, el que está teniendo una preeminencia, es precisamente el apóstol Pedro, pues es a él precisamente el que se le ha dado una revelación divina por parte del Padre. Y algo interesante, después de que Pedro hace esta revelación acerca de la identidad del Mesías, acerca de la identidad de Jesús como el Cristo, como el Mesías, el ungido, el enviado para convertirse en el Redentor, y también, como vamos a ver un poco más adelante, no solamente aquí vemos a Jesús como el Redentor, sino vemos a Jesús como el Hijo de David. De hecho, en el prólogo de este Evangelio, el capítulo 1 de San Mateo, vemos que a Jesús se le llama Hijo de David. También a lo largo del Evangelio se va a nombrar a Jesús, se le va a llamar a Jesús como el Hijo de David. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. En la genealogía también se le llama el Hijo de David. Y eso es bien importante porque estamos hablando de que Jesucristo es el heredero, ese descendiente del rey David que se había de sentar en el trono, ya no en el trono davídico como en el tiempo antiguo, en el reino de Israel y Judá, sino ahora en el reino, pero un reino que tiene otras características, y este es el famoso reino del que tanto Jesús habla en los evangelios. Nos referimos al reino de los cielos y en la dimensión terrenal, la iglesia, para ser concretos. Entonces, vemos que Jesús es no solo redentor, sino es el Hijo de David, el heredero al trono, para sentarse en este reino, a saber, la iglesia. Es bien importante tener en mente que la iglesia es un reino. Cuando uno entiende que la iglesia es un reino, entonces uno puede entender que necesariamente se requiere de un líder a la cabeza, de una estructura, y esto es algo que, como lo decía el hermano al inicio, los hermanos separados, los protestantes, no entienden, no aceptan, precisamente porque tienen una noción, una idea de la iglesia como algo etéreo, algo que no es, no tiene una dimensión terrenal. Todo es, la iglesia es algo invisible, algo en tu mente, en tu cabeza, eh, enteramente místico. Nosotros sabemos que el reino de Dios es espiritual, tiene una parte mística, se trata de tener una vida interior, una relación con Dios, con su pueblo, pero sabemos que eso no es todo. Entonces, aquí vemos que Jesús está a punto de decir algo. Y es bien importante porque vean lo que dice el verso 18. Si alguno está siguiendo con la escritura, lo puede hacer. Si no, no te preocupes. Simplemente trata de seguir el hilo. Primero, Pedro revela la identidad de Jesús como el Mesías, como el Cristo, el heredero a sentarse en el trono. Pero ahora Jesús está a punto de decir algo. Verso 18. Ahora yo te digo, como diciendo, tú por la revelación del Padre, tú has hecho público quién soy yo. Tú has hecho manifiesto delante de todos mi identidad. Ahora yo te digo, dice Jesús, verso 18,
ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Verso 19, te daré las llaves del reino. Aquí es donde entra lo que les estaba comentando, que la iglesia es un reino. Jesús es el que restaura el reino de su padre David, el reino davídico. Te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces aquí ya estamos viendo que el lenguaje apunta hacia un reino. Aquí se nos habla de las llaves que en los reinos de la antigüedad, el que se encargaba de todos los asuntos del rey, el mayordomo, el primer ministro, el que tenía las llaves. Las llaves son símbolo para hablar de suprema autoridad. Estas llaves las tiene un ministro, un siervo. Y estas llaves que representan autoridad, es una autoridad que se delega, no es propia, sino que es una autoridad que se recibe, es conferida a un inferior. Y aquí tenemos a el heredero al trono, al hijo de David, a Jesucristo, el rey, el Mesías, confiriendo esta autoridad representada en estas llaves. Y le dice en el verso 19, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Este lenguaje de atar y desatar, cuando uno estudia el contexto en el que se escriben esas palabras, que es un contexto judío, y uno va incluso a literatura rabínica del tiempo de Jesús, uno se va a dar cuenta que se utiliza el mismo lenguaje, atar y desatar. Ahora, uno se preguntará, ¿y qué quiere decir esto, atar y desatar? Es lenguaje jurídico, es lenguaje legislativo. Aquí se está hablando de emitir leyes. Esto se permite, esto no se permite. Entonces aquí vemos una autoridad, aquí vemos el aspecto jurídico, el aspecto legislativo que tiene que ver con las leyes, con las reglas, tiene que ver con gobierno, en pocas palabras. Entonces vemos que Jesús le entrega las llaves de su reino, que ya vimos que el reino es la iglesia, Jesús es el heredero de David que se sienta en el trono, la iglesia es la restauración de este reino, y este reino tiene un primer ministro, tiene un mayordomo principal, al que de manera simbólica se le entregan unas llaves que ya vimos que representan suprema autoridad aquí en la tierra. Pedro no se está convirtiendo en Dios. Pedro no le llega, como decimos, no le llega ni a los talones a su rey, a su Mesías, a Jesucristo. Es un siervo, pero es un siervo con autoridad, una autoridad que le ha sido conferida. Me quise enfocar en estos primeros versículos, donde por revelación divina, Pedro revela públicamente la identidad de Jesús como el Mesías, como el Cristo, el Hijo de David. Y Jesucristo, a su vez, también revela públicamente el oficio al que había de ascender este apóstol en lo particular, Pedro. Y el lenguaje no deja lugar a dudas, no da lugar a la imaginación, a la especulación. Claramente es el lenguaje del reino, claramente es un lenguaje que habla de autoridad, de poder ejecutivo, ¿no? Ahora en las democracias modernas, el ejecutivo está encabezado y representado por el presidente, ¿no? Él es el primer ministro, ¿no? Los parlamentos tienen los primeros ministros, y Pedro se convertiría en ese primer ministro que está administrando la autoridad sobre el reino del rey. Y bueno, este pasaje yo creo que es muy importante. Ahora, alguno dirá, bueno, porque recuerden que nos estamos enfocando desde la perspectiva apologética. Algún protestante diría, y uso la palabra protestante no en el sentido despectivo, la estoy usando en el sentido histórico, aquellos que se separan de la iglesia y pues estos serían los anglicanos, luteranos, presbiterianos, etcétera, etcétera. Entonces, estoy usando esta palabra protestante en el sentido histórico, que de hecho los que se adhieren a estas confesiones prefieren este término protestante. Entonces, algún protestante diría, bueno, esto solamente es una interpretación tuya porque eres católico.
Ustedes los católicos están obligados a leer este pasaje de esta manera. Bueno, si le damos el beneficio de la duda a este interlocutor protestante, entonces uno esperaría que en el resto de la escritura, que en el resto de los evangelios, uno esperaría no encontrar nada en armonía con esta interpretación católica, perdón. Uno pensaría que si en verdad solo es una interpretación católica, entonces uno esperaría no encontrar evidencias o no encontrar nada en armonía con esta interpretación que supuestamente solamente se la damos nosotros porque somos católicos. Y la verdad es que cuando uno va al resto de los evangelios, uno se encuentra con todo lo contrario. Por ejemplo, nosotros vemos cómo San Pedro tiene esta preeminencia. Vemos que Jesús se la da al entregarle las llaves. Jesús revela que él es esta piedra. Y de hecho no lo dije, pero piedra en el lenguaje bíblico, si alguno se pregunta, ¿por qué piedra? O sea, ¿por qué tiene que ser piedra? En el lenguaje bíblico, y me refiero al Antiguo Testamento, piedra es un sinónimo de un patriarca, es un sinónimo de un padre. Por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, el capítulo 51, y no tienen que ir allá, ¿no? Pero si quieren apuntar las referencias, sería bueno. En Isaías capítulo 51, verso 3, se describe a Abraham, que dicho sea de paso, se le conoce como el padre de la fe. Abraham, el padre de la fe, en Isaías 51, verso 3, se le describe como una piedra. Y de hecho se usa piedra de manera intercambiable con padre. Entonces, esta idea de piedra tiene que ver con una paternidad, tiene que ver con un patriarcado, con un liderazgo, y es un liderazgo, no cualquier liderazgo, es el liderazgo supremo en las tribus, en los pueblos de la antigüedad. El patriarca es la suprema autoridad. Nadie de entre el pueblo, nadie de entre los jóvenes, nadie de entre los soldados, nadie en la sociedad se puede levantar contra el patriarca. Entonces, nada más para que lo tengan bien presente, este lenguaje de piedra tiene que ver con una paternidad, con un patriarcado, con un líder, y se le asigna a San Pedro. Ahora, ¿qué encontramos en el resto de la escritura? En verdad encontramos que este apóstol Pedro tiene esta preeminencia, esta primacía. Lo van a escuchar a menudo, ¿no? La primacía de Pedro. Y sí lo encontramos. Por ejemplo, cuando Jesús caminó sobre el mar, ustedes recordarán, no vamos a ir a cada uno de estos pasajes por cuestión del tiempo, pero cuando Jesús camina sobre el mar, es precisamente Pedro quien camina hacia él sobre las aguas. Eso, para los que están tomando nota, está en Mateo 14:22. Nada más doy la referencia para que puedan tomar nota. Mateo 14:22. Entonces, qué casualidad que es precisamente este apóstol Pedro del que estamos hablando el que toma la iniciativa y es el que lleva a cabo algo sobrenatural. Camina sobre las aguas. Es cierto que después temió, movió sus ojos de Jesús y le entró el temor y sabemos lo que sucede. Pero lo interesante es que es precisamente Pedro quien toma la iniciativa, es a Pedro al que se le concede caminar sobre las aguas. Uno más, también el mismo apóstol Pedro en el monte de la transfiguración, eso está en Mateo 17:1, en el monte de la transfiguración es precisamente a Pedro quien está actuando y hablando, es como un vocero en nombre de los apóstoles que estaban allí presentes. No era el único, eran 3 apóstoles los que estaban con Jesús en el monte de la transfiguración. Pero qué casualidad que es precisamente este apóstol Pedro el que actúa como un vocero, como un representante, el que toma la palabra en momento tan importante, en este momento de la transfiguración. También, si uno sigue leyendo la escritura, avanzando en el libro de los Hechos, en lo que es el Pentecostés, el capítulo 2, fue Pedro quien predicó por primera vez a las multitudes. El apóstol Pedro es el primero que predica en representación de la iglesia a las multitudes. Eso lo encuentras en Hechos, capítulo 2, versos del 14 en adelante. También fue el mismo apóstol Pedro
el que obró la primera curación o el primer milagro en la era de la iglesia. El primer milagro en la era de la iglesia lo obró precisamente este apóstol, el apóstol Pedro. Hechos capítulo 3, verso 6. Continuamos. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que si en verdad fuese, como dicen los hermanos separados, los protestantes, que los amamos, pero si en verdad fuese como ellos dicen, que esta interpretación de Mateo 16 solo se trata de una interpretación particular de los católicos, entonces uno esperaría que en el resto de la escritura este apóstol Pedro no tuviese ninguna preeminencia. Uno esperaría que él estuviese en la oscuridad, no voy a decir en el olvido, pero simplemente como cualquiera uno de los otros apóstoles, como Tomás, como Simón, como Judas, pero no, vemos que constantemente este apóstol Pedro es el que está tomando el lugar del portavoz, el que está tomando la iniciativa, al quien se le da una revelación del Padre, el que hace el primer milagro, el primero que predica a las multitudes en nombre de la iglesia. Y como vamos a ver ahora, es la fe de Pedro la que va a fortalecer a sus hermanos. Cuando uno va a Lucas 22, Lucas 22, 32, Jesús le dice, le pide que sea él, Pedro, otra vez Pedro, qué casualidad, le dice, fortalece a tus hermanos. Y también al mismo Pedro se le da el rebaño de Cristo para que lo pastoree. Eso lo vemos en Juan 21, 17. Entonces, les repito, Cristo le pide perdón a Pedro que fortalezca a sus hermanos, Lucas 22, 32. También se le encarga que sea él el pastor del rebaño, San Juan 21, 17. Entonces, estas dos cosas tienen que ver con el liderazgo de la iglesia. Eso es lo que hace un papa en la iglesia, un líder en la iglesia, la cabeza visible. Sabemos que la cabeza del cuerpo místico es Cristo, Él es la cabeza. Pero aquí en la tierra, aquí en el planeta Tierra donde habitan los seres humanos, hay una cabeza visible. Hay un líder que es el que toma decisiones en el sentido concreto. Y este líder no es otro sino el apóstol Pedro. Y vemos que esto es por orden de Cristo. Esto no es un invento, no es una evolución, un desarrollo de la eclesiología a través de los siglos. Hay cosas que tienen que ver con el liderazgo, con el papado, que sí han visto su desarrollo, pero el oficio en sí mismo, la posición de liderazgo, es algo que Cristo instituye. Y bueno, si seguimos adelante, también un ángel fue enviado a anunciar la resurrección a uno de los apóstoles. Si yo les preguntase, ¿a cuál de los apóstoles te imaginas que Dios envía un ángel para anunciar la resurrección? Y sí, estás en lo correcto. La respuesta es al apóstol Pedro. ¿Por qué no a Judas? ¿Por qué no a Simón? ¿Por qué no a Felipe? ¿Por qué no a uno de los demás apóstoles? ¿Por qué siempre tiene que ser Pedro? A nosotros los católicos, aquellos cristianos que no son católicos de alguna otra tradición, a menudo nos hacen esta crítica, ¿no? A menudo nos dicen, usted es para todo el Papa y Pedro y Pedro y Pedro. Bueno, pues es que la misma escritura pone ese énfasis en la persona de Pedro y por extensión en los sucesores, porque recuerden que al hablar de Pedro estamos hablando de un oficio. En una ocasión estaba yo hablando con un querido amigo bautista, un amigo bautista, y estábamos los dos con la escritura en la mano y él llegó a un punto donde sí reconoció que en la misma escritura a Pedro se le da esta posición, este oficio, y que él tiene la preeminencia, pero él intentó escaparse de la conclusión lógica, que es aceptar el oficio del Papa, el oficio petrino. Él intentó escaparse diciendo, es cierto, pero yo creo que cuando el apóstol Pedro murió, yo creo que pues ahí terminó todo. A lo cual yo respondí, le dije, tú sabes que cuando Cristo instituyó la iglesia, dijo que ni las puertas del infierno iban a prevalecer contra ella. O sea, en otras palabras, Cristo instituye una iglesia permanente. Y sí sabes que en ese mismo contexto
que instituyó una iglesia permanente es cuando instituyó el oficio petrino, el oficio del Papa. Le dije, ¿qué te hace pensar que la institución es permanente, pero el liderazgo es provisional? Cuando le dije eso, quedó, como decimos, quedó frío. No supo qué decirme, porque pudo ver lo que le dije. Le dije, no tiene sentido hablar de una institución permanente que había de perdurar por los siglos y al mismo tiempo hablar de un liderazgo que solo era para una generación. No tiene sentido. Permanente la institución, permanente el liderazgo, permanente el oficio que se instituye, a saber, el oficio petrino, el oficio del Papa. Y bueno, es precisamente a Pedro al que se le envía un ángel para anunciar la resurrección. Pedro también, el apóstol Pedro encabezó la reunión en la que se eligió a Matías para sustituir al traidor, para sustituir a Judas. Eso lo ven en Hechos 1:15. Y para los que están tomando nota, creo que no les dije de dónde saqué la cita de cuando se envía un ángel para anunciar la resurrección a Pedro. Eso está en Marcos 16:7. Y continuando, ya vimos que el que dirige la reunión para elegir al sustituto del traidor de Judas también es Pedro. Hechos 1:15. Y también fue el mismo Pedro que el que recibe a los primeros conversos del mundo gentil. Es el mismo apóstol Pedro quien le toca recibir y confirmar a los primeros conversos de entre las naciones, del mundo no judío, del mundo gentil. Eso está en Hechos 2:41. También fue Pedro el que infligió el primer castigo de disciplina, y eso lo vemos en Hechos, capítulo 5, verso 1 en adelante. También fue el mismo apóstol Pedro el que excomulgó al primer hereje, a la primera persona que no solamente erró, sino que se mantuvo en su error y de manera pertinaz lo estaba propagando. Y cuando alguien hace eso, pues se le considera un hereje, una persona que está perjudicando a los fieles, a las almas, con una doctrina que ya ha sido de manera pública declarada como un error, ¿no? Entonces, ¿quién declaró al primer hereje en la vida de la iglesia? De nuevo, el apóstol Pedro. Pedro también dirigió el primer concilio de la iglesia. Ustedes saben que en las tradiciones no católicas, esta idea de concilios, pues brilla por su ausencia, ¿no? Yo sé que hay reuniones en las denominaciones no católicas, en estos grupos, tienen sus reuniones, pero no estamos hablando de una reunión. Estamos hablando de un concilio donde todos los obispos, donde los pastores, donde todos los líderes de la iglesia se reúnen para tomar una decisión que va a impactar a toda la iglesia. Esto solo sucede en la iglesia católica, como lo vemos en Hechos, capítulo 15, versos del 7 al 11. Vemos no solamente un concilio, sino que vemos que el que está presidiendo el concilio es precisamente el apóstol Pedro. Pedro dirigió el primer concilio de la iglesia. Esto es lo que se conoce como el concilio de Jerusalén en Hechos 15. Y también no solamente estuvo presidiendo el concilio, sino que él es el que toma la primera decisión dogmática. Particularmente lo vas a ver en el verso 7. Estamos en Hechos 15, versos del 7 hasta el 11. Vas a ver cómo San Pedro primero elabora un argumento y después toma una decisión. Y algunos de nuestros queridos hermanos separados van a decir, no, pero mira, aquí después también interviene Santiago, y Santiago también aquí, él también se expresa de manera positiva, y eso tiene una respuesta bien sencilla. Claro, en los concilios no solo es el Papa el que toma la palabra, no solo es el Papa el que delibera, el que toma el que hace argumentaciones. No, por eso se llaman concilios, porque vienen líderes, obispos de todas partes. Entonces, ver a Santiago que se está expresando y que está confirmando la decisión de Pedro, no le quita o no le resta autoridad a Pedro como papa, sino al contrario, lo confirma, porque lo que hace Santiago
es simplemente confirmar la decisión que está tomando San Pedro. El que hace la argumentación y toma la decisión es Pedro. Y Santiago entra y la confirma. Y algunos se preguntan, pero ¿por qué Santiago? ¿Por qué tenía él que tomar la palabra y hacer esa confirmación? Respuesta es muy sencilla, porque el concilio de Jerusalén se reunió para tratar una herejía que se le conoce como la herejía judaizante. Aquellos que decían que aparte de ser un cristiano, que si tú querías ser salvado, si querías estar en gracia, necesitabas también convertirte en un judío. Es decir, en el caso de los varones, necesitaban ser circuncidados, obedecer los preceptos de la ley mosaica, las leyes dietéticas, las fiestas, los cultos religiosos de los judíos, y decían que si no hacías eso, que no podías estar en gracia, que no podías ser salvo. Entonces, obviamente es una herejía y por eso se hizo el concilio para tomar una decisión definitiva sobre este error que había hecho tanto daño a las iglesias. Y ahí vemos también a la figura de Pedro, el apóstol Pedro, aquel al que se le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Por el poder jurídico, legislación. Tiene que ver con leyes, tiene que ver con gobierno, tiene que ver con decisiones finales en una sociedad, a saber, la iglesia, que dicho sea de paso, la iglesia es la sociedad perfecta porque es la sociedad que busca el bien supremo del hombre, y cuando hablamos del bien supremo del hombre, estamos hablando de la misma vida de Dios que le es comunicada a los hombres por medio o por la mediación de la iglesia y su ministerio que ejerce en las naciones. Muy bien, voy a continuar. Como ya hemos visto, hermanos, las escrituras muestran claramente que Jesús nombró a Pedro como cabeza de los apóstoles y la roca de la iglesia. Aparte de eso, hay muchas otras pruebas en el Nuevo Testamento de que Pedro fue reconocido a partir de entonces como el primero en autoridad entre los apóstoles. Aquí quiero hacer un paréntesis rápido. Ustedes saben que las comunidades ortodoxas, o como les decimos, los ortodoxos, que son los países de la parte oriental de lo que fue el mundo cristiano, ellos se separan en el 1054, los ortodoxos. Cuando ellos se separan de manera gradual, fueron desconociendo la autoridad del Papa, fueron desconociendo la autoridad de este oficio petrino. Y si tú te preguntas, ¿y cuál es la explicación que ellos ofrecen? ¿Qué explicación o cómo le hacen para tener una conciencia tranquila y al mismo tiempo negar la autoridad del Papa o desconocer al Papa o no someterse al liderazgo del Papa? La respuesta es muy sencilla. Ellos inventaron pues una interpretación. Ellos dicen, no, sí reconocemos que, que el apóstol Pedro, sí reconocemos que el obispo de Roma tiene preeminencia, sí le reconocemos su primacía, su liderazgo, pero eso es lo que ellos hicieron. Ellos dicen que solo se trata de una primacía de honor. Ellos dicen, él tiene la primacía en cuanto a honor, por cuanto Cristo lo honró con ese oficio, pero es solamente una primacía de honor, lo cual no tiene sentido, porque ellos dicen, cuando dicen de honor, a lo que se están refiriendo es que no es una primacía de jurisdicción, no es una primacía de legislación. Eso no tiene sentido. Es como decirle a tus papás, yo te honro, yo te doy honor, pero yo no te obedezco y tú no tienes jurisdicción sobre mí. Solamente tienes una primacía de honor. Papá, mamá, te honro, yo te doy honor, pero no se te ocurra darme órdenes, no se te ocurra ponerme restricciones, no se te ocurra ejercer jurisdicción sobre mí, porque hasta ahí llegó el honor. Obviamente no tiene sentido. Entonces ellos han creado lo que se conoce como una falsa dicotomía. Han separado el honor del oficio de los privilegios del oficio. ¿Cuáles son los privilegios del oficio? Ejercer autoridad
sobre los súbditos. No, tal vez no debería ser súbditos, subordinados, es una palabra más apropiada. Sobre los subordinados, aquellos que están debajo de su liderazgo. Entonces, bueno, yo creo que fue importante porque a menudo se escuchan los argumentos de los ortodoxos diciendo que, que ellos sí reconocen a Pedro y sí le dan la primacía, pero dicen que solo es una primacía de honor. Pero ya, como ya lo expliqué, no tiene sentido. Es como decirle a papá y a mamá, yo te honro, te doy honor, pero yo no te obedezco y tú no puedes ejercer autoridad sobre mí. Pues no tiene sentido. Muy bien, vamos a continuar porque yo sé que el tiempo, el tiempo es corto. Algo interesante, siempre que se nombra a los apóstoles, Pedro está a la cabeza de la lista. No sé si lo habían notado, quizás sí, algunos no. Pero cuando tú ves en la Biblia y se da la lista de los apóstoles, siempre el que aparece a la cabeza, siempre que está en primer lugar, siempre va a ser el apóstol Pedro. Como dato curioso, algunas veces vas a encontrar incluso algunas variaciones en la lista, pero la variación que nunca vas a encontrar es quién es el primero. No vas a encontrar cuál es el apóstol que siempre está en primer lugar. Encontrarás otras variaciones, el nombre de alguno de los apóstoles, pero no vas a encontrar una variación en la prioridad de la lista. El primer apóstol que aparece siempre en las listas. Siempre se le nombra a Pedro a la cabeza. Los autores de los 3 evangelios, que sería, bueno, los 3 evangelios sinópticos, que sería Mateo, Marcos y Lucas. El de Juan no entra en los sinópticos porque Juan tiene un enfoque distinto, más teológico. Se enfoca más en los misterios. No es tanto biográfico, narrativo, como sí lo es Mateo, Marcos y Lucas. Por eso se les llama los 3 evangelios sinópticos, que están relacionados entre ellos. En esos evangelios siempre se afirma la primacía de Pedro. Obsérvese que aunque, como ya lo dije, ¿no? Aunque el orden de algunos apóstoles cambia, incluso en algunos el nombre puede ser diferente, nunca va a cambiar Pedro a la cabeza, Pedro teniendo prioridad en las listas. Eso es al menos podemos decir que es un detalle muy interesante, ¿no? Y obviamente, a la luz de todo lo que estamos viendo, no es una casualidad. Si se le entregan las llaves del reino, si se le asigna a él el oficio, tú eres, tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, uno esperaría encontrar este tipo de evidencias, o uno esperaría encontrar armonía en el resto de los evangelios, cosa que sí encontramos. Y bueno, aquí voy a continuar. Muy bien, no les voy a leer las listas por causa del tiempo, pero en todas las listas siempre aparece Pedro a la cabeza. Siempre se le da esta prioridad. Si alguno dice, ¿dónde están las listas esas de las que estás hablando? Se los puedo decir rapidito. Mateo 10, vas a encontrar una lista en Mateo 10. La siguiente lista la vas a encontrar en Lucas capítulo 6, verso 13. Lucas capítulo 6, verso 13. Vas a encontrar otra lista con Pedro a la cabeza. Algo interesante en Lucas 9:32, se refiere a todo un grupo de apóstoles de la siguiente manera. Fíjate, en Lucas 9:32 vas a encontrar una expresión que es una expresión que le aplica a todos los apóstoles, pero hay algo interesante. A pesar de que esta referencia en Lucas 9:32 es una referencia para todos los apóstoles, vas a encontrar que en Lucas 9:32 se dice lo siguiente, y aquí cito a la letra. Lucas 9:32 dice, Pedro y los que estaban con él, en referencia a todos los apóstoles. La pregunta sería, ¿por qué no dice Andrés y todos los que estaban con él? ¿Por qué no dice Simón? No Simón, perdón, voy a usar a Tomás. Tomás y todos los que estaban con él. ¿Por qué tienen que decir Pedro y todos los que estaban con él? Noten la expresión. No nomás dice Pedro y el resto. No dice Pedro y el resto o Pedro y los demás, sino noten la expresión. Pedro y todos los que estaban con él. Yo creo que aquí es una expresión que apunta de manera sutil a estar en unidad con él, ¿no? Estar con él, estar
en sumisión a su liderazgo. Pedro y todos los que estaban con él, nombrando siempre a Pedro el apóstol principal. Y como lo dije, ¿por qué no se hace esto con los demás apóstoles? Obviamente la respuesta para el católico es muy sencillo y quizás alguien puede pensar que esto es redundante. Lo es para el católico, pero para aquel que no es católico, esto no es redundante, esto es esencial, esto es vital. Y si tú quieres ayudar a personas no católicas a comprender esta gran verdad, este material es de suma importancia. Estas personas que quizás son cristianas, pero no católicas, y yo sé que puede sonar a contradicción, ¿no? ¿Cómo se puede ser cristiano y no católico? Bueno, ustedes saben que no vivimos en un mundo real, no, perdón, no vivimos en un mundo ideal, vivimos en un mundo real. En el mundo ideal, pues sí, todos deberíamos de ser católicos y estar en el seno de la iglesia y estar aceptando lo que Cristo ha instituido, lo que Cristo ha entregado. Pero en el mundo real, en el mundo de los seres humanos caídos, pues ya vemos que hay otras realidades, hay divisiones, hay cosas que suceden. Y ellos necesitan esto para que puedan comprender cómo es que los católicos tenemos un papa. ¿Por qué tenemos un papa? ¿Es bíblico? ¿Está en la escritura? ¿O es como algunos dicen, que esto es un invento de los romanos? ¿Esto es un desarrollo teológico tardío? ¿Esto viene del imperio romano? ¿Esto solamente es una adaptación? ¿Es una interpretación de ustedes? Pues como estamos viendo, nada puede estar más lejos de la verdad. Muy bien. Estoy aquí siendo selectivo porque no solamente les quiero hablar de la evidencia bíblica, que yo creo que sí es la más importante, sobre todo cuando se trata de la apologética, pero también les quiero mostrar algo muy interesante que tiene que ver con la patrística. Al principio les dije que íbamos a tocar la patrística. Um, Miren, yo cuando hablo con nuestros queridos hermanos separados, los queridos protestantes, ellos me dicen, no solamente me dicen que Mateo 16, como uno lo explica, no solamente me dicen que esa es la interpretación católica, ¿no? Sino que ellos, cuando uno les explica el resto, como todo lo que acabamos de ver, como Pedro tiene la preeminencia en los evangelios, en el libro de los Hechos, él siempre está ahí, ¿no? Siempre está en primer lugar, ¿no? Es el portavoz, es al que se le da la revelación, aparece siempre en primer lugar en las listas, él hizo el primer milagro, él predicó por primera vez a las multitudes, él le tocó recibir, le tocó confirmar a los convertidos del mundo gentil. Um, de él se dice que él es la piedra, a él se le entregan las llaves. Um, Ellos dicen, no, 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 no. Eso son, tú estás torciendo la escritura, simplemente tú todo lo ves a través de los lentes de tu interpretación de Mateo 16. Y yo siempre les contesto de la siguiente manera. Les digo, ok, te voy a dar el beneficio de la duda y con tal de continuar con tu argumento y mostrar que tu argumento no se sostiene, vamos a decir, ok, tienes la razón. Yo estoy interpretando el resto del Nuevo Testamento a la luz de mi interpretación particular de Mateo 16. Y digamos que como soy católico, interpreto Mateo 16 de una manera católica y entonces el resto ya lo veo a través de los lentes católicos, ¿no? Cosa que ya vimos que pues realmente no se sostiene. Ok, pero para continuar con la argumentación o con esta objeción, para continuar con esta objeción de nuestros hermanos separados, yo siempre les digo lo siguiente. Entonces, si tú tienes la razón, entonces significa que cuando uno va a la historia, que cuando uno va a la patrística, uno no debería de encontrar la más mínima evidencia de esta interpretación mía, porque acabas de decir que esto es de los católicos, acabas de decir que esto es un desarrollo tardío, acabas de decir que yo solamente estoy interpretando la Biblia a mi manera. Entonces, si eso es cierto, cuando yo voy a la historia y cuando yo voy a la patrística, entonces
yo no tendría que encontrar nada que se asemeje a lo que yo estoy diciendo. Al contrario, tendría que encontrar la interpretación protestante o la eclesiología protestante o la forma de ver el cristianismo protestante. Sin embargo, hermanos, cuando uno va a la patrística, cuando uno va a la historia, resulta que los padres de la iglesia, la historia, está en perfecta armonía con esta supuesta interpretación de los católicos romanos. Y ellos usan la palabra católicos romanos precisamente en referencia al Papa y también algunas veces de manera un tanto despectiva para llamarnos, como algunos dicen, papistas, romanistas, pero lo dicen en un sentido peyorativo, ¿no? Pero bueno, pues resulta que los padres apostólicos, los padres de la iglesia, pues parece que también eran papistas, también eran romanistas, también tenían los lentes católicos. Y claro, si así lo vemos de otra perspectiva, claro, tenemos lentes católicos porque son los lentes, por así decirlo, son los lentes correctos. Miren nada más, rápidamente les voy a leer algunos de los padres de la iglesia de los primeros siglos y vean cómo se expresan del apóstol Pedro. Tertuliano. Tertuliano dijo lo siguiente: ¿acaso se le ocultó algo al conocimiento de Pedro, el cual es llamado la roca sobre la que se edificaría la iglesia, con el poder de desatar y atar en el cielo y en la tierra? Es una pregunta retórica que está haciendo Tertuliano, ¿no? O sea, es una pregunta cuya respuesta es obvia, es de conocimiento público, ¿no? Dice, ¿acaso se le ocultó algo al conocimiento de Pedro, aquel que es llamado la roca sobre la que se edificaría la iglesia, con el poder de desatar y atar en el cielo y en la tierra? El mismo Tertuliano, en otro escrito, dice lo siguiente: ¿qué clase de hombre eres tú que subvierte y cambia lo que fue la intención manifiesta del Señor Jesús cuando confirió esto personalmente a Pedro? Sobre ti, dice, edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Este es el mismo Tertuliano, alrededor del año 220. Una cita más, Clemente, en la carta de Clemente, es la carta de Clemente a Santiago, también alrededor del año 220, dice lo siguiente: sepa usted, Señor mío, que Simón Pedro, que por la fe verdadera y el fundamento más seguro de su doctrina, fue apartado para ser el fundamento de la iglesia, y para ello fue nombrado por el mismo Jesús con su boca veraz, o sea, su boca que no miente, con su boca veraz, Pedro. Ese es en la carta de Clemente a Santiago. Una más, en las homilías clementinas, Simón Pedro dijo a Simón Mago en Roma: ¿por qué ahora te opones directamente a mí, que soy una roca firme, el fundamento de la iglesia? Aunque este escrito no es canónico, no es parte de la Biblia, sin embargo, es un escrito antiquísimo y aquí se está referenciando en una homilía de alrededor del año 220, una homilía de Clemente. Orígenes. Orígenes dijo lo siguiente. Orígenes también es del siglo III, ya acercándonos casi al 250, dijo lo siguiente: mirad a Pedro, el gran fundamento de la iglesia, la más sólida de las rocas sobre la que Cristo edificó la iglesia. Cipriano de Cartago, esta está un poco más larga, pero la leo rápida. Sobre Pedro edifica la iglesia y a él le da el mandato de apacentar las ovejas. Y aunque asigna un poder semejante a todos los demás apóstoles, sin embargo, fundó una sola cátedra, una sola silla, un solo oficio petrino, una sola cátedra, y estableció por su propia autoridad una fuente y una razón intrínseca para esa unidad. En efecto, los demás eran también lo que era Pedro, pero se le da una primacía a Pedro, con lo que queda claro que no hay más que una sola iglesia y una sola cátedra. Si alguien no se aferra a esta unidad de Pedro, puede imaginarse que aún conserva la fe. Si abandona la cátedra de Pedro sobre la que se ha edificado la iglesia, ¿puede seguir confiando que está en la iglesia? Son buenas preguntas. Cipriano también dijo, Cipriano de Cartago, alrededor del año 253, hay un solo Dios y un solo Cristo y una sola iglesia. Hay una sola cátedra fundada sobre Pedro por la palabra del Señor Jesús. No es posible erigir otro altar ni que haya otro sacerdocio
fuera de ese único altar y ese único sacerdocio. Quien se ha reunido en otra parte está dispersando. O sea, el que está haciendo otro grupo, otra iglesia, dice Cipriano, está dispersando, está yendo en contra del Señor Jesucristo. Y tengo bastantes hermanos, sé que el tiempo ya se me está yendo encima. Y aquí, repito, estoy tratando de ser selectivo, pero vemos cómo en la escritura Cristo funda su iglesia y esta iglesia tiene un liderazgo, tiene una cabeza visible, es el oficio petrino. Y a Pedro se le entregan las llaves del reino de los cielos. También se dice que lo que él ate en la tierra es atado en el cielo, lo que él desate en la tierra es desatado en los cielos. Vemos cómo él tiene la preeminencia, lo vimos en los evangelios, en el libro de los Hechos. Vemos también cómo los padres apostólicos reconocen a Pedro como la roca. Tengo aquí mucha información, estoy viendo aquí y estoy al mismo tiempo decidiendo si se las doy o no. Tengo sobre, porque algunos dicen que Pedro nunca estuvo en Roma. Les van a decir, no, Pedro nunca estuvo en Roma, ustedes lo están inventando, no hay un versículo que diga que Pedro estuvo en Roma, y bueno, si uno va a los padres de la iglesia, de manera unánime, dan testimonio de que en verdad Pedro estuvo en Roma. En la misma escritura hay un pasaje donde Pedro manda saludos y él utiliza una palabra código que es Babilonia. Manda saludos desde Babilonia. Nosotros sabemos que Babilonia en el lenguaje judío de la época, del tiempo, es una palabra clave para referirse a Roma. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis se habla de la Gran Babilonia. La Gran Babilonia. La Gran Babilonia es palabra código para hablar del gran imperio que oprime, que persigue y que martiriza al pueblo de Dios como lo hizo Babilonia en la antigüedad. Este imperio que oprimió, persiguió y derramó sangre del pueblo de Dios. Pues ahora, en tiempos del Nuevo Testamento, hay otro imperio. Ya no es Babilonia, es el imperio romano, que oprime, persigue y derrama sangre del pueblo de Dios. Y cuando Pedro manda saludos desde Babilonia, por cierto, no lo dije, está en Primera de Pedro 5:13. Primera de Pedro 5:13. Está diciendo, mando mis saludos desde Babilonia y se está refiriendo a Roma. Ahora, si alguien dice, no, esa es tu interpretación, solamente tú lo estás acomodando porque tú eres un católico, pero no, porque si tú vas a la patrística, si vas a los padres de la iglesia, dan testimonio de que verdaderamente Pedro, el apóstol Pedro, estuvo en Roma. Ireneo dijo lo siguiente: los benditos apóstoles Pedro y Pablo, habiendo fundado y edificado la iglesia de Roma, San Ireneo en el año 189, Tertuliano en el año 200, la iglesia de los romanos donde Clemente fue ordenado por Pedro. El pequeño laberinto es un escrito del año 211. Dice así: Víctor fue el 13º obispo de Roma desde Pedro. Cipriano de Cartago dijo esto: con un falso obispo nombrado para ellos por los herejes, se atreven incluso a zarpar y llevar cartas de cismáticos y blasfemos a la cátedra de Pedro y a la iglesia principal en Roma, en la que tiene su origen la unidad sacerdotal. Eusebio de Cesarea, el año 312, dijo: Pablo atestigua que Crescencio fue enviado a las Galias, pero Lino, a quien menciona la segunda epístola a Timoteo como su compañero en Roma, fue el sucesor de Pedro en el episcopado de la iglesia en Roma. Entonces claramente vemos que la patrística, la historia de la iglesia primitiva nos enseña que verdaderamente Pedro estuvo en Roma, y la misma escritura también, cuando manda saludos desde Babilonia, nosotros sabemos que se está refiriendo a Roma, ¿no?
¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey!